Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, mi querido amigo oyente. Para mí es un privilegio nuevamente estar con cada uno de ustedes para compartir el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Son todos bienvenidos en esta hermosa tarde y juntos vamos a disfrutar las bellas enseñanzas de la palabra del Señor. Espero que usted se sienta en esta maravillosa tarde bendecido de parte de Dios y esté dispuesto para que juntos, estimado amigo oyente y mi querido hermano, podamos compartir la palabra del Señor. Voy a invitarle en este hermoso día para que se una conmigo en esta hermosa oración. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude y Él nos bendiga y que traiga la palabra de Dios lo que usted está necesitando en este hermoso día. Y yo oro, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Doy gracias por este privilegio que me concedes nuevamente en este hermoso día, poder compartir tu palabra con cada uno de nuestros amigos oyentes. Ahora te pido que tú suplas conforme tus riquezas en gloria para cada una de las necesidades de cada uno de ellos. Y te pido, Señor, que unjas mis labios para que este mensaje tuyo sea un mensaje de poder y de bendición para cada uno de mis amigos oyentes. Te lo pido en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muy bien, estimado hermano y amigo, en esta hermosa tarde traemos un hermoso sermón de la palabra del Señor. Yo le voy a invitar que por favor leamos la Biblia, la palabra del Señor, en el libro de Números, en el capítulo número 22, versículo 1 y versículo hasta el versículo 5. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Verso 3. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Versículo número 4. Y dijo Moab a los ancianos de Medián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Verso 5. Por tanto, envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Verso 15. Volvió Balac a enviar otra vez príncipes y más honorables que los otros. Alabado sea el nombre del Señor. Mis queridos hermanos y amigos, en esta hermosa tarde vamos a pensar en el tema el espíritu de Balaán. Esto es un tema bastante interesante e importante, estimado hermano y amigo, ya que este hombre, su nombre se menciona en 3 libros del Nuevo Testamento. Es algo, estimado hermano y amigo, dramático, porque este espíritu aún está vivo y activo en nuestro tiempo que nosotros estamos viviendo. Ahora bien, ¿qué significa el nombre de Balaán? Su nombre quiere decir, estimado amigo oyente, devorador, adivino, famoso. En Josué capítulo 13, verso 22, encontramos lo que dice la palabra, que le estoy diciendo que él era un adivino famoso. Dice la palabra, también mataron a espada a los hijos de Israel, a Balaán el adivino. Aquí, estimado hermano y amigo, la Biblia es contundente. Dice que este hombre era un adivino, hijo de Beor, entre los más que mataron. Ahora bien,
Encontramos esta palabra en el contexto de la geografía bíblica, la palabra, estimado hermano, Beor. La forma caldea es Besor, o sea, la forma aramea. Y ese nombre de Beor significa destrucción. También encontramos, estimado amigo oyente, un nombre que es Petor. Esta ciudad es una ciudad de Mesopotamia, ciudad situada, estimado amigo oyente, sobre el río Éufrates. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, este espíritu, amigo oyente, obra tridimensionalmente. O sea, ¿qué significa esto? O sea, que se manifiesta en tres aspectos diferentes. Número uno, si usted tiene lápiz y quiere anotar, número uno, el error de Balaán. Número dos, el camino de Balaán. Y número tres, la doctrina de Balaán. Estamos frente, estimado hermano y amigo, de un hombre y de un nombre bastante fuerte en el aspecto, estimado hermano y amigo, espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, entremos, estimado hermano y amigo, a estudiar primero el error de Balaán. Les dije anteriormente que este es algo importantísimo que los cristianos necesitamos entender. Pero usted preguntará en esta tarde, ¿todavía este espíritu estará operando y será contemporáneo a nosotros? Yo quiero citarle, estimado hermano y amigo, en esta tarde, lo que dice San Judas en el capítulo 1, versículo 11 de su epístola, y dice así: «Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaán». Vean ustedes lo que dice la palabra aquí. Se lanzaron por lucro, por ganancia, en el error de Balaán, y perecieron en la contradicción de Coré. Es lo que dice San Judas, estimado amigo oyente, en el capítulo 1, verso 11. Ahora bien, necesitamos hacer diferencia entre el error de Balaán, el camino de Balaán y la doctrina de Balaán. Vean ustedes cómo tridimensionalmente este ser enigmático que aparece en las Escrituras le causó tanto daño al pueblo, estimado hermano y amigo de Israel. Pero este aspecto no es solamente histórico. Este espíritu es mencionado en 3 libros del Antiguo Testamento. Quiere decir que es una área bastante peligrosa que cada uno de los cristianos necesitamos tener conocimiento de él. Ahora, como les dije anteriormente, hay que hacer diferencia entre el error de Balaán, camino de Balaán y la doctrina de Balaán. ¿En qué consiste el error de Balaán? Según San Judas capítulo 1, verso 11. Lo vuelvo a retomar nuevamente. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Ahora bien, tengo una nota importante, estimado hermano y amigo, sobre el error de Balaán. ¿En qué consistió? Fue que razonando a base de la simple moral natural, mi querido amigo oyente, y viendo el mal contra Israel, él supuso que Dios, que es el justo, debía maldecir a este pueblo. Ven el aspecto de razonar de este hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Balaán era ciego, tocante a la más elevada, hermano y amigo, moral de la cruz, por medio de la cual Dios mantiene, amigo oyente, y fortalece la autoridad en terribles sanciones de su ley, de tal modo, amigo oyente, que Él puede ser el justo, Dios es justo,
y al mismo tiempo el justificador del pecador que cree en él. Bendito sea el nombre del Señor. En este caso posible, estimado hermano y amigo, porque dice la palabra del Señor San Judas, retomando ese texto, que se lanzó en el lucro. Ese fue el error que Balaán tenía. En este caso posible, amigo oyente, sea el dinero, la fama, el aplauso, la popularidad. En Números capítulo 22, verso 37, dice: y Balac dijo a Balaán: ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Estimado hermano y amigo, entendamos el vocabulario que está usando la Biblia en esta maravillosa ocasión. Cuando la palabra del Señor aquí dice: ¿no puedo yo honrarte? Esto, estimado hermano y amigo, está hablando de remuneración. Y aquí vamos descubriendo en qué cayó, cuál es el sentido, el centro principal del error de Balaán. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, para comprensión más de la operación de este espíritu, estimado hermano y amigo, yo le recomiendo que estudie la epístola de San Judas, la epístola de Santiago y la segunda epístola del apóstol San Pedro. Bendito sea el nombre del Señor. Para entender más profundamente sobre el error de Balaán y su forma de operación en el día de hoy. ¿Cómo opera el espíritu de Balaán en nuestros días? Es un tema de materia que es importante que cada cristiano que me escucha en este momento tiene que entender y tiene que tener bien clarificada este punto y la acción de este personaje que aparece en la historia sagrada. Ahora, mis estimados hermanos y amigos, o en otras palabras, saber la manifestación de los Balaanes modernos. ¿Quiénes son los Balaanes modernos? La Biblia nos está hablando de el Balaán antiguo. Pero ese espíritu, estimado hermano y amigo, no ha muerto. Ese espíritu está vivo. Ahora, veamos el paso número 2, y es el camino de Balaán. En 2 de Pedro, como les dije anteriormente, son 3 libros que hablan referente a este personaje del Antiguo Testamento. Ya leímos San Judas, es uno de ellos. El apóstol Pedro nos habla también con referencia a este hombre. Y el siguiente libro tomaremos su cita en su debido tiempo. El camino de Balaán. 2 de Pedro, capítulo 2, versos 15 y 18, y dice así: han dejado el camino recto. Vean ustedes, estimados hermanos y amigos. Aquí el apóstol Pedro, en esta epístola, que costó ser incluida en el canón sagrado, y fue el último escrito del Nuevo Testamento que fue aceptado como libros canónicos. Aquí sobresale esta doctrina y combate esta herejía. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice el apóstol Pedro: han dejado el camino recto. Cuando la persona deja el camino recto, estimado hermano y amigo, el camino recto, el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino. Nuestro Señor Jesucristo es el camino recto. Cuando el hombre y la mujer dejan el camino recto de Dios, estimado hermano y amigo, se encaminan en el camino de Balaán, que nos habla la Biblia en el Antiguo Testamento. Y dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor. Vean lo que dijo San Pedro, estimado hermano y amigo. Cuando la persona deja el camino recto del Señor, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa con él? Se ha extraviado.
Cuando usted se pierde en el camino, estimado amigo, oyente, usted se ha extraviado del camino. Usted sigue otro camino. Y en las historias sagradas, en las historias de la Biblia, estimado hermano y amigo, suele pasar también de esta misma manera. Cuando el hombre se extravía del camino recto, entonces, estimado, dice el apóstol Pedro, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Estimado hermano y amigo, ¿tiene premio la maldad? ¿Cuál es el premio que la maldad da? Conforme al relato del apóstol San Pedro. ¿Cuál fue el camino? La palabra del Señor dice en Proverbios, y usted sabe este versículo, se lo voy a retomar. Hay caminos que al hombre le parecen ser rectos, pero su fin es camino de muerte. Este es el premio, estimado hermano y amigo, de la maldad. San Pablo dijo, porque la paga del pecado es muerte. La consecuencia, estimado hermano y amigo, cuando el hombre y la mujer se encaminan por el camino que no es recto y dejan el camino verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo, se conducen por el camino de Balaán, hijo de Beor. Ahora, mi querido hermano y amigo, el apóstol Pedro, retomando el versículo 16, dice, y fue reprendido por su iniquidad. Fue reprendido por su iniquidad. La intención de Balaán, estimado hermano y amigo, no era correcta. Ahora, pero usted me va a decir, esto sucedió en antiguo tiempo, hace muchos años. Pero este espíritu todavía estará viviendo en nuestros días. Esto es lo serio para cada uno de nosotros, mis queridos hermanos y amigos, que este espíritu está trabajando en todo el planeta Tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora aquí dice la palabra, y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estimado hermano y amigo, cuando el hombre y la mujer se desvían del camino recto, está pensando lo que dice aquí en una vida de desenfreno total. Ahora, el apóstol Pedro nos habla, estimado hermano y amigo, en lo siguiente: estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, mi querido hermano y amigo, Balaán es el tipo de profeta asalariado, porque es lo que nos testifica la palabra al concluir los relatos de San Judas y el relato del apóstol San Pedro. Ansioso de traficar con su don. En esto consiste, estimado hermano y amigo, el camino de Balaán. Ahora, estudiaremos, estimado hermano y amigo, la otra parte tridimensional de este hombre, y es la doctrina de Balaán. Hermano y amigo, ¿qué piensa usted cuando oye la palabra doctrina? Todas las personas les gusta una buena doctrina. Usted escoge una iglesia que tenga una buena doctrina, una buena enseñanza de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque usted ama la sana doctrina. Cuando estamos hablando de doctrina, mis queridos hermanos y amigos, tristemente también tenemos que decir que hay falsas doctrinas. Y aquí encontramos un hombre que aplica esta palabra. ¿Pero qué significa esta palabra doctrina? Es el conjunto sistemático. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando nosotros hablamos de un conjunto sistemático, mi querido hermano y amigo, es que está bien articulado. Es un programa bien desarrollado. Es una estructura, estimado hermana y amigo, bien diseñado.
con la cual tiene capacidad de poder convencer a la gente. Pero que Dios le ayude a usted y que Dios lo bendiga poderosamente para que abra su entendimiento al conocimiento de la palabra del Señor. Aquí la Biblia nos habla de una doctrina de Balaán también. Ahora, quiero que entendamos lo siguiente. El Señor aborrece 3 doctrinas que encontramos en la Biblia y se llaman doctrinas. Bendito sea el nombre del Señor. No por las falsas doctrinas, sino por las doctrinas verdaderas. Porque la doctrina verdadera, amigo oyente, solo es una. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestro Señor Jesucristo dijo en San Mateo 28, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Yo, dijo el Señor. La doctrina que viene de nuestro Señor Jesucristo es la doctrina verdadera, mi querido amigo oyente. El Señor aborrece 3 tipos de doctrina y aparecen en la Biblia. Y está registrado en el libro del Nuevo Testamento. Número 1, la doctrina que el Señor aborrece. Número 1, la doctrina de Balaán. Número 2, la doctrina de Jezabel. Número 3, la doctrina de los Nicolaitas. Pero usted me va a decir, bueno, esto es un aspecto histórico. No, mi querido amigo oyente. Esto está trabajando a nivel mundial y a nivel internacional. Puede ser que esté a la vuelta de la esquina y usted todavía no ha entendido esto. Ahora, que le quede bien claro esto, estimado hermano y amigo, que hay 3 doctrinas que el Señor aborrece. Número 1, la doctrina de Balaán. Número 2, la doctrina de Jezabel. Y número 3, la doctrina de los Nicolaitas. Ahora, Balac era el rey de Moab, como usted sabe. Trajo a Balaam para que maldijere a Israel. Mi estimado hermano y amigo, usted ha leído en el libro de Génesis. Y en el libro de Génesis, capítulo número 12, la palabra del Señor dice, yo bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere, y en tu simiente será bendita toda la familia de la tierra. Esta es la palabra contundente del Dios eterno. Alabado sea el nombre del Señor. No se puede maldecir lo que ya Dios bendijo. Dios lo bendijo a usted. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, mi querido hermano y amigo, la palabra del Señor dice en Números 25, 1 y 3. Encontramos que los israelitas aquí, estimado hermano y amigo, pecaron contra Dios. Y como consecuencia, Dios mandó un juicio contra el pueblo. Miren lo que dice en Números 25, 1 y 3. Aquí Israel fue, estimado hermano y amigo, confundido, y vamos a estudiar minuciosamente cómo es que trabaja la doctrina de Balaán. Cómo fue que se introdujo esa doctrina en el pueblo, y usted va a ver el daño que le ocasionó a Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Balaán entendía esto, que él no podía maldecir a Israel porque Israel era bendito. Este pueblo era bendecido por Dios y Dios ya lo había dicho en su palabra. Pero entonces, estimados hermanos y amigos, aquí viene la estrategia maligna y la doctrina de Balaán. En Números capítulo 25, versículo 1 y 3, la palabra del Señor dice, moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Vean ustedes cómo empieza a trabajar este germen, porque este germen es dañino. La doctrina de Balaán empieza a causar efecto en el pueblo de Israel. Dice aquí, estimado hermano y amigo, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a dioses. Y así acudió el pueblo a Baal Peor. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Vean la estrategia, estimado hermano y amigo,
que Balaam, aquí nosotros estamos viendo cómo trabaja esa doctrina. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, veamos la estrategia. Descubrámosla en esta maravillosa tarde. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que hace Balaam? Hace que Dios se enoje contra Israel. Vean la astucia que el enemigo tiene. Alabado sea el nombre del Señor. ¿De qué manera hace que Dios se enoje con el pueblo? Que Israel tome a las mujeres hermosas de Moab. Inducir o seducir. Balaam, estimado amigo oyente, sabía que si los judíos adoptaban las costumbres de Moab y tomaban las mujeres de Moab, entonces encenderían la ira de Dios contra el pueblo de Israel. Vean la astucia que tiene esta doctrina de Balaam. Él sabía que no podía maldecir al pueblo de Israel porque este pueblo era bendito. Entonces, estimados hermanos y amigos, traza un diseño de la forma como airar a Dios contra Israel y vean el resultado de esta doctrina. Y tomaba a las mujeres de Moab para encender la ira de Dios contra su pueblo. Por consiguiente, Dios no los bendeciría. ¿Ven ustedes? Él buscó la manera como el pueblo airara a Dios. Y si el pueblo airaba a Dios, Dios no los iba a bendecir. Ahora, mis estimados hermanos y amigos, justamente esto fue lo que ocurrió aquí. Bendito sea el nombre del Señor. El corazón de la doctrina de Balaam. Él no podía maldecirlos, pero buscaría la manera, amigo oyente, cómo airar al dador de la bendición, y lo logró. Los judíos permitieron que los paganos los influenciaran a ellos. Ahora, otra nota importante, estimado hermano y amigo, pero el castigo de Dios no se tardó. Y la ira de Dios se encendió contra su pueblo. Nadie podía. Hay algo importante que yo quiero dejarle bien marcado y bien claro a ustedes en esta tarde. Nadie podía hacer el mal a Israel. Nadie podía maldecirlo a él. Nadie podía hacer el mal a Israel, sino que él solo se hizo el mal. Estimado hermano y amigo, ¿entiende usted que muchas veces el ser humano, él mismo se hace el mal? Y muchas veces no entiende que él mismo se está haciendo el mal. Ahora, por medio del consejo impío de Balaam, alcanzó que, bendito sea el nombre del Señor, que se murieran del pueblo como 24,000 judíos. Vean ustedes el efecto que tiene una doctrina torcida y mala de un corazón de una persona que no ama al pueblo de Dios. Dice la palabra que murieron, estimado hermano y amigo, 24,000 judíos. En el libro de Números, capítulo 25, verso 9 dice, y murieron de aquella mortandad 24,000. Es triste la historia, pero que Dios nos bendiga amplia y poderosamente. Ahora, mis queridos hermanos y amigos, hay una acción tan preciosa que encontramos en toda la historia de la iglesia. Hay hombres y mujeres valientes que marcan y escriben la historia del pueblo que ama a Dios y es fiel a Dios y cree a la palabra de Él. Aunque haya muchas doctrinas que se mueven a través del mundo en estos días, yo sé que, amigo oyente, hay un pueblo que ama la verdad.
Hay un pueblo que ama la Biblia. Hay un pueblo que ama las enseñanzas de la palabra del Señor. Y yo les voy a citar en esta maravillosa tarde cuando Jehová honra a Finés. En Números capítulo 25, versos 6 al 9 dice: y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una medianita a sus hermanos a ojos de Moisés. Vean la situación hasta dónde había llegado la consecuencia malvada de esta doctrina de este hombre que aparece en el texto sagrado. La doctrina de Balaán. El pueblo de Israel, dice la palabra que este hombre, aquí un varón de los hijos de Israel, vino y trajo una medianita a sus hermanos a ojos de Moisés. No respetaban ni la autoridad que Dios había puesto sobre Israel. Aquel hombre que a través de su mano Dios había hecho milagros portentosos en el desierto, como usted lo ha leído, estimado hermano y amigo. Y dice la palabra del Señor: y a ojos de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras Israel lloraba, estimado hermano y amigo, lloraba a la puerta del tabernáculo de reunión, todavía había gente, estimado hermano, poniendo más ira a la ira que Dios tenía, y que estaba desatándose la ira de Dios. Ya habían muerto 24,000 personas. Ahora, mi querido hermano y amigo, en el versículo 7 dice: y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación, y tomó su lanza en su mano. Bendito sea el nombre del Señor, que en los tiempos cruciales de la iglesia, en los tiempos difíciles de la iglesia, Dios siempre levanta a hombres y mujeres en el poder de su palabra y defienden la historia y los principios del Dios eterno. Bendito sea el nombre del Señor. Y tomó su lanza en su mano. Verso 8. Y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Estimado hermano y amigo, hay tiempos decisivos. Tal vez usted ha leído ese texto que se narra la Biblia en el libro del profeta Ezequiel, cuando Dios dice que vio a toda la tierra y buscó un hombre que hiciera brecha, que hiciera vallado a favor de la tierra, y el Señor dice que no lo encontró. Pero en esta historia maravillosa de la palabra del Señor encontramos que hubo un hombre valiente, hubo Finés que se levantó. Ahora la pregunta: ¿dónde están los Finés de este tiempo? De aquellos que tomarán la palabra de Dios, de aquellos que defenderán la verdad de la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor que reina por los siglos de los siglos eternos. Ahora, mi querido hermano y amigo, la doctrina de Balaán en nuestros días, ¿en qué consiste? Quizás usted se pregunta ahora, ya que, estimado amigo oyente, San Judas menciona a este hombre. El apóstol Pedro lo menciona también. Y en la revelación del libro de Apocalipsis también, amigo oyente, se menciona el nombre de este personaje que aparece en el Antiguo Testamento. La doctrina de Balaán en nuestros días. ¿En qué consiste? Ahora yo quiero que ustedes entiendan. Llevar al pueblo de Dios a cometer prácticas paganas. Y esto es algo muy maravilloso que necesitamos nosotros entenderlo. Y hace ver como prácticas cristianas. Ahora, mis queridos hermanos y amigos, esto busca maldecir al pueblo de Dios con profecías falsas, por medio de, estimado hermano y amigo, de cuántas cosas que aparecen el día de ahora. Pero que Dios nos ayude y Dios nos bendiga. El Señor revela la forma de operación, que es una de las cosas importantes que encontramos en la palabra. En Números capítulo 25, verso 1 y 3 dice, estimado amigo oyente: moraba en Israel
en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, en las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Ahora, mi querido hermano, amigo oyente, lo verdaderamente peligroso, quizás usted me pregunta, ¿qué es lo verdaderamente peligroso? Es que va a usar a personal instruido para seducir y poner tropiezo al Israel de Dios, que es la iglesia del Dios vivo contemporánea. Le voy a repetir mis palabras nuevamente. La verdadera acto peligroso de esta doctrina es que va a usar a personal bien instruido para seducir y poner tropiezo al Israel de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, hay 3 citas bíblicas muy importantes que nos indican el peligro de esta doctrina en nuestros días, mi querido amigo oyente. Y se las voy a retomar nuevamente para que usted las tenga en su memoria. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 15 y 16 dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendida por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Encontramos en la epístola de Pedro: pero hubo también, mire lo que dice la palabra muy maravillosa del apóstol Pedro en su segunda epístola. Es un relato maravilloso, gracias a Dios que fue incluido, es el último libro que se incluyó. Vean la doctrina y lo maravilloso de sus palabras cuando dice, segunda de Pedro capítulo 2, verso 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Vean ustedes lo peligroso, mis queridos hermanos y amigos. Y en la doctrina del Señor Jesucristo también dijo que aparecerán muchos falsos profetas a medida el desenlace del siglo se acerca. Pero veamos y continuamos retomándolo el escrito del apóstol Pedro. Y dice así como: habrá entre vosotros falsos maestros, alabado sea el nombre del Señor, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Amigo oyente, toda herejía es destructora. Toda herejía tiende a destruir la vida espiritual, la salud espiritual del Hijo de Dios. Y ahí dice la palabra del Señor: y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Nota usted las palabras maravillosas del apóstol Pedro? ¿Por qué él sentía la necesidad de escribir esta epístola? Aunque el Señor ya le había manifestado que su partida estaba cerca. Pero él, estimado hermano y amigo, quería dejar bien sentados los principios doctrinales de la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. En Apocalipsis capítulo 2, verso 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaán. Hay una cosa interesante y misteriosa, mi querido hermano y amigo, es que la doctrina de Balaán se mezcla dentro de las denominaciones el día de ahora. Es como el misterio del trigo y la cizaña. No puede haber cizaña si no hay trigo, porque la cizaña solo puede vivir donde hay trigo. Es un misterio, y lo triste, estimado hermano y amigo, que no se puede arrancar la cizaña, porque si usted quiere arrancar la cizaña, puede arrancar también con ello el trigo. Tristemente, la cizaña tiene que crecer con el trigo. Ahora, mi querido hermano y amigo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, dijo el Señor hablando a esta iglesia, que tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaán. Tienes ahí todavía esa doctrina. ¿Cuál era la doctrina de Balaán? La seducción. Seducir al pueblo, engañarlo, y de esta manera
¿Sabe qué pasa, estimado hermano y amigo? Ya lo leímos. Se va a encender la ira de Dios. Y cuando se enciende la ira de Dios, usted no va a ser bendecido, porque el que bendice es el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra aquí: retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac. Vean lo que dice la Biblia, mi querido hermano y amigo. Le dio un seminario completo a Balac. Y después que le dio un seminario completo a Balac, Balac dio un seminario completo a todas las mujeres hermosas de Moab. Ellas tenían que hacer este trabajo. Vean lo malo de esta doctrina, hasta dónde alcanzó perjudicar al pueblo de Israel. ¿Cómo está perjudicando, hermano y amigo, esta doctrina en nuestros tiempos? Que Dios nos ayude y nos bendiga y nos pueda abrir nuestros sentidos para entender la palabra, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Ahora, mi querido hermano y amigo, ¿qué es lo que significa esto literalmente? Se lo voy a decir, estimado amigo oyente. Literalmente, los llevaron a comer prácticas de sus doctrinas. Es lo que está enseñando la palabra aquí. Literalmente los llevaron a comer prácticas de su doctrina, a costumbres paganas, cometiendo así una fornicación espiritual. Que Dios nos ayude y Dios nos bendiga, mi querido hermano y amigo. Hermano y amigo, usted y yo entendemos, cada día comprendemos el desenvolvimiento religioso a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica, desde el estrecho de Bering hasta el cono sur del continente, el continente europeo, africano, asiático, de Oceanía. Estimado hermano y amigo, hay una situación, estamos viviendo en tiempos sumamente peligrosos, hablando en el aspecto, estimado amigo oyente, espiritual. Estos son tiempos peligrosos en que vivimos, tiempos en que los baales modernos van a seducir con sus doctrinas a muchos que se dejen seducir con todas aquellas costumbres paganas que le presentarán como doctrinas bíblicas. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, uno de los aspectos que yo entiendo que este hombre, aunque se llame profeta, la Biblia lo llama que era adivino. Él no era hebreo, porque todos los hebreos venían saliendo de la esclavitud de Egipto. Todos los hebreos estaban allá en Sitín. Balaán murió con los enemigos de Dios, amigo oyente, y con los enemigos de su pueblo Israel. En Números 31, versos 7 y 8 dice la palabra del Señor: y pelearon contra Medián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón, y mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Medián, Evi, Requén, Sur, Ur, Raba, 5 reyes de Medián. También a Balaán, hijo de Beor, mataron a espada. Estimado hermano y amigo, deseo que la gracia inconfundible de Dios le bendiga en esta hermosa tarde. Aquí nos detendremos un tiempo más, porque cuando la revelación habla de doctrina, amigo oyente, hay que poner suma atención, porque se trata de algo sistemático, algo bien estructurado, algo bien definido, trabajado en una forma bien sutil y minuciosa. Ahora, es importante, estimado hermano y amigo, es un sistema bien ordenado de ciertas enseñanzas
que teniendo, oiga bien esto, grábese bien lo que le voy a decir, ciertas enseñanzas que teniendo matices de verdad, en su trasfondo es una doctrina de objeto de maldición. Y desgraciadamente, todas las herejías tienen algo de verdad. Alguien dijo, estimado hermano oyente en esta tarde, que siempre la mentira cabalga sobre el lomo de la verdad y tristemente siempre hay algo de verdad en toda enseñanza falsa. Que Dios te ayude en esta hermosa tarde. Ahora me voy a detener un poco, estimado hermano y amigo, cuando vamos a tocar el aspecto doctrinal, objeto de la maldición. En Números 31:15 dice la palabra del Señor. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Vean ustedes aquí cuál fue el objeto de la maldición. ¿Por qué todavía esta estructura de esta doctrina estaba tomando fuerza, mi querido hermano y amigo, y no se había podido controlar? Ahora, hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como Jehová mandó a Moisés. Israel era tentado a tomar por esposa mujeres moabitas. Por esto, estimado hermano y amigo, significaría para ellos la pérdida de su separación como pueblo escogido, el abandono de su carácter de peregrinos. Así en la unión de la iglesia y el mundo, o sea, estimado hermano y amigo, el acercamiento a ellos, lo cual explica el apóstol Santiago, que usted creo que ha leído esta hermosa epístola. Ahora, mi querido amigo oyente, una nota muy importante quiero dejarle en su mente en esta tarde. Esta práctica fue la decadencia del reinado de Salomón. Como usted ha leído la Biblia, usted ha leído el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esta práctica fue la decadencia del rey Salomón. Usted sabe cómo cuando escribió el libro de Proverbios, es la etapa de la vida espiritual gloriosa de Salomón. Pero usted nota cuando escribe el libro de Eclesiastés, el descenso espiritual que él ve. Todas las cosas las ve debajo del sol. Así es la condición de la vida, estimado hermano y amigo, cuando se pierden los principios de la palabra de Dios y cuando se deja el camino recto de Dios y se sigue el camino de Balaán. Tristemente, mi querido hermano y amigo, Salomón siguió el camino de Balaán, pues se unió a las mujeres que Dios dijo a Israel que nunca tomaran mujeres de estas naciones. Ahora, en primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 1 al 3, dice la palabra del Señor, estimado amigo oyente. Pero el rey Salomón amó, fíjense lo que dice la palabra. El rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Mire lo que dice la Biblia. A las mujeres de Moab, otra vez, estimado hermano y amigo, a las mujeres de Moab, que en un solo día murieron 24,000 judíos por la estructura de la enseñanza de la doctrina de Balaán. Esta doctrina alcanzó al rey Salomón. Y mire lo que dice la palabra. A las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas. Miren el versículo 2. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel. Salomón era un hijo de Israel. No llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas, y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿No le parece triste, estimado hermano y amigo, que un hombre tan sabio como Salomón, y dejando el camino del Señor, y siguiendo el camino de Balaán,
un camino, estimado hermano, torcido, lo condujo a esta situación y por este caso se rompió el reino en Israel, aunque Dios por amor a David, su padre, no lo hizo en la vida de Salomón, pero sí lo hizo en la vida de su hijo que ascendió al reino después de la muerte de Salomón. Yo quiero retomar un texto maravilloso de la palabra del Señor, mi querido amigo oyente, en Santiago capítulo 4, verso 4. Y él dice así: «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios». Ahora, mi querido hermano y amigo, los miembros de la iglesia en Pérgamo habían perdido su carácter de peregrinos y moraban, según Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, verso 13, y dice así: «Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás». Pero usted me va a decir, amigo oyente, esto fue quizás una iglesia en la historia. Amigo oyente, quiero decirle en esta hermosa tarde que este espíritu está vivo y está activo también. Y dice la palabra: a donde mora, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Que Dios nos bendiga, estimado amigo oyente, en esta maravillosa tarde. Ahora, quiero retomar en este maravilloso momento un texto glorioso que encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 12, verso 31. Ahora es el juicio de este mundo, dice la palabra del Señor. El príncipe de este mundo será echado fuera. Que Cristo le bendiga en esta maravillosa tarde. Al analizar, estimado hermano y amigo, todos los aspectos maravillosos de esta hermosa enseñanza de la palabra del Señor, concluimos el peligro que concierne, amigo oyente, de esta doctrina. Es tan peligrosa que muchas veces, estimado hermano y amigo, puede engañar los sentidos del Hijo de Dios. Y el apóstol San Pablo dijo a los hermanos de la iglesia en Corintio que él temía que así como la serpiente había engañado a Eva, esa es la estrategia tremenda que siempre tiene el enemigo. El enemigo usa, estimado amigo oyente, la estrategia: engaña a la persona. Después que la engaña, la esclaviza. Y después que la esclaviza, amigo oyente, la somete. Que la gracia inconfundible de nuestro Señor Jesucristo le bendiga amplia y poderosamente. Espero, y en mis oraciones, es que Dios lo guarde a usted y que conserve los principios de la palabra del Señor. Y recuerde que los tiempos más difíciles de la historia del pueblo de Dios siempre ha habido hombres y mujeres valientes que se paran en la brecha para defender los principios gloriosos del Dios de la Biblia. Será hasta la próxima audición cuando nuevamente estaremos abriendo la Biblia para compartir el mensaje poderoso de la palabra del Señor. Hasta entonces, amigo oyente, y que el Señor le bendiga.